Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy, les traemos una historia profundamente humana, una historia de amor, pérdida y resistencia. Los últimos 18 meses de James Van Der Beek y su esposa Kimberly han sido un viaje entre la esperanza y la desesperación, entre la fe y el miedo. Un periodo en el que la familia ha tenido que enfrentar la fragilidad de la vida con una valentía que conmueve. Desde afuera, la vida del actor parecía perfecta. Éxito, fama, 6 hijos hermosos, y una esposa que irradiaba serenidad. Pero detrás de las cámaras, la realidad era muy diferente. Un dolor silencioso crecía en el corazón de la familia Van Der Beek, un enemigo invisible que los empujó al límite de su fuerza emocional. Kimberly, esposa y madre devota, comenzó a experimentar problemas de salud que la llevaron a una espiral de sufrimiento físico y mental. No se trataba solo de un diagnóstico médico, sino de una cadena de pérdidas y angustias que pondrían a prueba su espíritu. Mientras tanto, James, el eterno rostro de la calma en la pantalla, veía cómo su mundo se desmoronaba sin poder hacer nada para detenerlo. Gracias por ver este video. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal y dejar tu apoyo. Eso nos da la fuerza para seguir compartiendo estas historias que inspiran y conmueven. La desesperación no llega de golpe, sino en oleadas. Primero fue el miedo a perder, luego el dolor de aceptar lo inevitable. Cada día se convertía en una batalla contra el cansancio, la incertidumbre y la sensación de injusticia. Kimberly hablaba en sus redes sociales sobre la vulnerabilidad, sobre cómo la vida puede cambiar en un suspiro. Sus palabras eran un grito suave pero poderoso, una confesión que miles de mujeres comprendieron profundamente. Para James, este periodo fue un aprendizaje brutal sobre lo que realmente significa amar. No se trataba de los días felices ni de las alfombras rojas, sino de acompañar a alguien en su peor momento, cuando el brillo desaparece y solo queda la verdad desnuda del dolor humano. Su rostro, marcado por noches sin sueño, mostraba la realidad de un hombre que había dejado de ser actor para convertirse en cuidador, en compañero incondicional. A lo largo de esos meses, la pareja comenzó a alejarse de la vida pública, dejaron Los Ángeles y se mudaron a Texas, buscando un refugio de paz para su familia. Allí, entre campos y cielos abiertos, intentaron sanar las heridas invisibles que el mundo no podía ver. El silencio se convirtió en su medicina, y la naturaleza en su consuelo. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Los días buenos eran escasos, y los malos, interminables. Kimberly compartía fotografías en las que, pese a su fragilidad, se podía percibir una fuerza luminosa. No buscaba compasión, sino conexión. Quería recordarle al mundo que el dolor no destruye, sino que transforma, que a veces, perderlo todo es la única forma de reencontrarse a sí mismo. Ese fue el comienzo de su lucha más dura, una lucha que no solo desafió su cuerpo, sino también su fe, porque cuando la vida se rompe, solo el amor verdadero puede mantenerte de pie. La desesperación llegó sin aviso, como una sombra que se cuela en la casa cuando nadie la espera. Kimberly comenzó a debilitarse cada día más, y los médicos no encontraban respuestas claras. Había momentos en que su cuerpo parecía rendirse, pero su mirada seguía firme, como si una parte de ella se negara a dejar de luchar. James, impotente ante la fragilidad de la mujer que amaba, pasó de ser actor a enfermero, de ser figura pública a sostén silencioso. La fama, los proyectos, los compromisos, todo quedó en pausa. Durante esos meses, James compartió en redes sociales mensajes que revelaban el peso de su angustia. ¿No era el típico mensaje de una celebridad buscando atención? Era la confesión cruda de un hombre quebrado por la incertidumbre. En uno de sus textos, escribió que había aprendido a rezar, no para que el dolor desapareciera, sino para encontrar sentido dentro de él. Su voz, antes asociada a la ficción, se volvió una guía para miles de personas que enfrentaban su propia oscuridad. La casa en Texas, lejos del ruido de Hollywood, se convirtió en un refugio donde el tiempo parecía detenerse. Allí, Kimberly y James vivían cada día como si fuera el último. Sus hijos, aún pequeños, no comprendían del todo lo que pasaba, pero sentían la tristeza en el aire.
Cada sonrisa se volvía un acto de resistencia, cada abrazo un recordatorio de que el amor era lo único que les quedaba intacto. El matrimonio comenzó a documentar su proceso de sanación a través de pequeños videos y mensajes de esperanza. Kimberly hablaba del cuerpo como un templo que a veces se quiebra para abrir el alma. El dolor no es un castigo, escribió una vez, es una oportunidad para descubrir quién eres realmente. Su manera de enfrentar la adversidad, con serenidad, desarmó a miles de seguidores, quienes vieron en ella un ejemplo de fortaleza serena. Sin embargo, las recaídas llegaron una tras otra, los tratamientos, las noches sin dormir, las lágrimas silenciosas. James confesó que hubo momentos en los que pensó que no lo lograrían, que el amor no era suficiente para sostenerlos. Pero cada vez que Kimberly sonreía, aunque fuera débilmente, recordaba por qué seguían en pie. No se trataba de vencer al destino, sino de aceptarlo con dignidad. La desesperación se mezclaba con destellos de fe. En medio del dolor, James encontró consuelo en su familia, en la meditación, en el simple acto de respirar juntos al amanecer. Descubrió que la verdadera fuerza no está en resistir sin quebrarse, sino en seguir amando incluso cuando todo parece perdido. En una de sus reflexiones más duras, dijo que la vida no te pregunta si estás listo. Simplemente te pone a prueba. En ese punto, la pareja entendió que el sufrimiento también podía ser una forma de amor, que cuidar del otro, incluso cuando no hay esperanza, es una manera de decir todavía estoy aquí. Y fue esa presencia mutua la que los mantuvo vivos, aun cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Después de tantos meses de oscuridad, una nueva energía comenzó a brotar en la vida de la pareja. No fue una recuperación repentina, ni un milagro de película, sino una transformación lenta, casi imperceptible. Kimberly empezó a hablar de renacer, de cómo el cuerpo puede sanar cuando el alma encuentra paz. No era solo una mejoría física, sino un cambio profundo en la forma de entender la vida. La mujer que había pasado por tanto dolor, ahora irradiaba una calma extraña, como si hubiera hecho las paces con su destino. James, por su parte, aprendió a vivir el presente con gratitud. Dejó de preguntarse, ¿por qué a nosotros? Y empezó a ver cada día como un regalo. En sus publicaciones, compartía fotos simples. Desayunos en familia, paseos por el campo, los niños jugando bajo el sol de Texas. Eran imágenes que hablaban de una victoria silenciosa, la de quienes aprenden a amar la vida incluso cuando no todo sale bien. La felicidad no siempre llega en forma de alegría, se escribió, a veces se disfraza de paz después de la tormenta. A medida que Kimberly recuperaba lentamente fuerzas, comenzaron a abrirse de nuevo al mundo. No como celebridades, sino como seres humanos que querían compartir su experiencia. En entrevistas y podcasts, ambos hablaron con honestidad sobre la fragilidad del cuerpo y la importancia de cuidar la salud mental. James confesó que lo más duro no fue ver sufrir a su esposa, sino enfrentarse a su propia impotencia. Aprendí que no puedo salvar a nadie, dijo, solo puedo amar con todas mis fuerzas. Kimberly también encontró en la espiritualidad un refugio. Empezó a meditar, a practicar yoga y a rodearse de personas que compartían su visión de la vida. En sus palabras, el dolor había sido su maestra más sabia. Antes, buscaba la perfección, contó en una charla, ahora solo quiero autenticidad. Su mensaje inspiró a miles de mujeres que la seguían, demostrando que se puede ser fuerte sin ocultar las heridas. Ese proceso de sanación también unió más a la familia. Los hijos, que habían crecido en medio de la incertidumbre, comenzaron a entender la importancia del amor y la empatía. En una de sus publicaciones más emotivas, James escribió, nuestros hijos han visto nuestras lágrimas, pero también nuestra risa, y eso, al final, es la vida. Las pequeñas victorias, un día sin dolor, una tarde de juegos, una cena compartida, se convirtieron en símbolos de esperanza. El matrimonio redescubrió el valor de lo esencial. Aprendieron que el éxito no está en las luces de Hollywood, sino en poder abrazar a quien amas al final del día. En Texas, lejos de los focos, encontraron lo que tanto habían buscado: serenidad. Kimberly decía que el secreto no era vencer la enfermedad, sino no dejar que la enfermedad les robara la alegría de estar vivos.
Esa frase se volvió un lema entre sus seguidores, una especie de oración moderna sobre la resistencia y la gratitud. El tiempo pasó, y con él, la tormenta comenzó a disiparse. Los Van der Beek no volvieron a ser los mismos, pero quizás eso era lo mejor que podía haberles pasado. Aquellos 18 meses de lucha, dolor y esperanza habían redefinido su existencia. James solía decir en entrevistas que no se trataba de una historia de tragedia, sino de transformación. No fuimos destruidos por el dolor, dijo una vez, fuimos moldeados por él. Kimberly, con su serenidad característica, decidió convertir su experiencia en un mensaje de vida. A través de su plataforma, empezó a hablar sobre la importancia de escuchar al cuerpo, de cuidar la mente y de buscar sentido incluso en los momentos más oscuros. Muchos esperaban verla derrotada, pero en cambio encontraron a una mujer más luminosa que nunca, que había hecho de su fragilidad una fuente de inspiración. Su fortaleza ya no residía en aparentar bienestar, sino en mostrarse tal como era. James, por su parte, encontró una nueva manera de entender la paternidad y el amor. Alejado de los sets de filmación, comenzó a escribir y producir proyectos que reflejaban sus experiencias personales. Su trabajo se volvió más humano, más honesto. En un mundo donde la imagen lo es todo, él eligió mostrar la vulnerabilidad como una forma de coraje, y esa autenticidad lo reconectó con un público que lo admiraba no por sus papeles, sino por su verdad. La pareja, unida por un amor que había sobrevivido a lo indecible, comenzó a viajar y a participar en causas humanitarias. Su misión era simple: recordar a otros que incluso en medio del sufrimiento, siempre hay un motivo para seguir adelante. La vida no te debe nada, decía Kimberly en una de sus charlas, pero siempre te ofrece algo por lo que vale la pena luchar. Hoy, los Van der Beek viven una vida más tranquila, rodeados de sus hijos y del silencio del campo. Han aprendido que la felicidad no se encuentra en evitar el dolor, sino en abrazarlo y dejar que te enseñe. Las cicatrices que llevan no son recordatorios de derrota, sino medallas de supervivencia. James lo resumió mejor que nadie. No ganamos la guerra, pero seguimos aquí, y eso ya es suficiente. Al final, la historia de James y Kimberly no es solo la de una pareja famosa, sino la de dos seres humanos que enfrentaron la fragilidad de la vida con una valentía que pocos poseen. Su testimonio es un recordatorio de que el amor verdadero no se mide en los buenos momentos, sino en la capacidad de sostenerse mutuamente, cuando todo parece derrumbarse. Y en ese sostén encontraron la mayor lección de todas: la de vivir con gratitud, incluso en medio de la incertidumbre,